Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la, la página web de Autores Indie y otras. Mi canal de YouTube, hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo y otras obras. Hago asimismo reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. Y, por otro lado, he hecho una sección dedicada a la Biblia, a la Palabra de Dios, y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de ser abogado, es un gran amante de la literatura. La última intervención que hemos grabado sobre él ha sido en febrero ya del año pasado, en la Casa Andalucía en Barcelona, con motivo del Día de Andalucía y una exposición de carteles taurinos, y él actuó como mediador. Entonces también hago novelas espontáneas de viva voz como La Torre de Piedra de la Costa, El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, os voy a hablar en este año ya 2024, en enero, que hemos iniciado hoy, os voy a hablar de dos temas que son para mí muy importantes, como son esos propósitos que todo el mundo se hace a principios de año y después el seguir a Dios, el caminar, el buscar al Señor. El primero de ellos es muy fácil de entender porque evidentemente todo el mundo se ha hecho cuando empieza, digamos, el nuevo año, vamos a hacer otra vida, vamos a fijarnos unos propósitos buenos, sanos, y parece que todo es armonía, que todo es paz, que todo va a ser diferente, cuando realmente lo que no nos damos cuenta es que si nosotros no nos arrepentimos, no nos vamos hacia el Señor, vamos a hacer exactamente lo mismo y caer en los mismos defectos y las mismas, digamos, pecados que hacíamos antes. Es decir, esto no es una varita mágica, nadie es un mago que pueda transformar nuestra vida, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por otro lado, hay que buscar al Señor. Hay que buscarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra ilusión, con toda nuestra ansia. Buscad y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Pedid y os dará. Estas frases que mucha gente las ha transformado en materialismo, como burla. Y esto es malo porque no se puede reírse de Dios, no se puede jugar con las cosas de Dios. Es verdad que todo el mundo dice ¡feliz año! Y siempre lo mismo, ¿no? Cuando viene un nuevo año, feliz año nuevo, mucha salud, mucho dinero, mucha... Y la pregunta mía es, que muchas veces lo he dicho, ¿de qué me sirve todo? La salud, por ejemplo, si resulta que después no sigo a Dios para nada, no tengo a Dios en mi corazón, no me sirve absolutamente de nada. Y recordemos a Job, ese hombre que después de Cristo ha sido el hombre que ha sufrido más en la vida, que el diablo le quitó todo, excepto la vida, y cómo tenía a Dios. Y ahí nos demuestra la palabra de Dios, nos demuestra Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, cómo en medio del sufrimiento se puede ser feliz, y no es lo mismo estar con Dios que estar sin Dios. Y yo todos estos temas los recalco para, de alguna manera, hacer que la gente vaya hacia Dios. Alguien me preguntó, una persona muy allegada a mí, qué es lo que yo buscaba y qué es lo que yo pretendía con hablar tanto de la palabra de Dios. Y mi respuesta fue sincera: yo lo único que pretendía es acercar las almas a Dios. Estamos en un mundo podrido, estamos en un mundo lleno de pecado, por eso están ocurriendo estas cosas tan malas, y no porque sea el año 2024 o 1 de enero ya todo va a cambiar, todo va a ser una maravilla, sino que va a ser igual o peor. Y no con esto quiero ser pesimista, pero leamos el Apocalipsis, los que creemos en Dios y tenemos la palabra, sabemos que las circunstancias no van a cambiar. Es verdad que habrá algunas circunstancias buenas, porque todo no puede ser malo, porque está al tanto del Señor,
pero recordar que permitirnos consentir, y esto mucha gente no lo entiende, y de alguna manera tenemos que estar seguros de que cuando tenemos a Dios lo tenemos todo y sin Dios no tenemos nada, no podemos absolutamente nada, no somos heroínas las mujeres, no hay héroes, no hay Superman, todo esto es un cuento de la imaginación de las personas, pero esto no es así. He visto en muchas ocasiones gente que habla del humanismo y siempre digo lo mismo, no es lo mismo humanismo que humanitarismo. Que si la solidaridad, ¿qué tal? ¿De qué me sirve hacer buenas obras si no tengo a Dios? Esto a Dios no le sirve para nada. Porque muchas veces esas personas, que yo no dudo de que tengan buenas intenciones e incluso los efectos sean buenos, quieren sustituir a Dios por el hombre. Piensan que el hombre es capaz de poder dirigir sus pasos, de dirigir su vida, y recordemos lo que dice la Biblia, ni siquiera al hombre le está permitido dirigir sus pasos. El hombre no puede nada. Y además, pensemos en esos enemigos espirituales que están ahí, no les podemos ver, gracias a Dios, pero que están luchando contra nosotros. El mundo es una guerra espiritual. No seamos ingenuos como los niños, ya no somos niños los adultos. Entonces, muchas veces el diablo se vale del mundo, porque a todo el mundo nos gusta el mundo, no neguemos esto, porque el mundo tiene cosas atractivas que nos atraen porque somos mundanos, somos carnales y nos pone trampas. Eso es como el cebo, el dinero, el sexo, el disfrute de la vida, los placeres de la vida, cuando no nos damos cuenta que todo esto se va a acabar. No nos vamos a llevar el dinero que hayamos podido tener, no nos vamos a llevar a nadie con nosotros y no nos vamos a llevar nada. Lo único que vamos a llevar es el haber estado con Dios y el haber hecho buenas obras, que no quiere decirse que el que hace buenas obras ya se salvó, no. Cristo es el único camino hacia Dios y de alguna manera es el Salvador del mundo y también es el Hijo de Dios. Esto hay que recordarlo porque mucha gente le quita esta atribución de divinidad y ahí se equivocan porque ese no es el Mesías. Otros siguen a otros Mesías, el cantante fulano, que es Dios, el actor no sé qué, el futbolista tal, y ya estamos con el culto a la imagen, que esto a Dios no le gusta. Esto se llama idolatría, porque se puede idolatrar de muchas maneras, no solo con la imagen de la figurita de la Virgen de Fátima, que todo esto no es más que engaños del demonio y del enemigo para hacernos caer en su trampa. Entonces, recordemos que los propósitos que el hombre se hace tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, yo deseo que este año mi carácter sea conforme al carácter de Dios. Y ahí están los salmos, que nos puede servir de inspiración, el rey David y otros que tenían el carácter de Dios y que siguieron a Dios a pesar de la cantidad de pecados que cometieron porque no eran perfectos. Entonces, muchas veces he escuchado y he discutido con personas que me decían el rey David, cómo Dios le pudo perdonar, con lo criminal que fue, que mató a su general Urías para hacerse con la otra, con la mujer, con Betsabé, tuvo un hijo con él. Y digo, porque evidentemente era un hombre y pecador. No por seguir a Dios uno es perfecto, pero recordemos el castigo que Dios le dio, porque Dios no permite el pecado a nadie. No somos consentidos, no porque seamos cristianos ya todo nos va a salir bien y vamos a ser ángeles del cielo. Esto no es verdad. Por desgracia vamos a seguir pecando porque nuestra naturaleza es caída. En el jardín del Edén ya se ocasionó una desgracia y esto nos ha arrastrado a todos, a todo el género humano. No hay distinción. Nadie es excepcional, nadie es mimado de Dios y lo estamos viendo. Todo el mundo arrastra dificultades, muertes, enfermedades. Todo el mundo tarde o temprano va a morir. Y el deterioro que tenemos. Deterioro en todos los sentidos. Deterioro en el planeta, deterioro en el físico, deterioro en todo, en relaciones sociales, en relaciones familiares, todo se resquebraja. ¿Por qué? Porque no hay perfección. El hombre no sabe lo que es la justicia, no sabe lo que es la santidad, no sabe lo que es la paz, no sabe lo que es la bondad,
no sabe lo que es la humildad y todo lo contrario, el mundo trata de sustituir estos valores, que son los verdaderos valores que están los principios en la palabra de Dios, por el mundo, el lenguaje mundano. Yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, tú no te metas en mi vida, haz lo que te dé la gana. Y esos gobiernos que predican estas cosas hacen un mal terrible a la gente. Son los apóstoles del diablo. ¿Por qué? Porque permiten a la gente cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y qué mejor que dejarnos hacer lo que nos dé la gana. Eso nos gusta a todos. Lo vemos en los niños, la rebeldía que tienen los críos. Los niños no son buenos, son inocentes. Incluso los niños pequeñajos de 1 año, 2 años, incluso los niños, los bebés, todos somos rebeldes. Desde la cuna hasta la tumba. Entonces, tenemos que tener una guía. Lo vemos hasta en el Congreso de los Diputados, en el Senado, cómo tiene que haber una persona que les diga a los diputados, oiga, se ha pasado usted de tiempo, no insulte, no tal, como los críos pequeños. Necesitamos normas y necesitamos leyes. Y eso es bueno para nosotros, porque si no, la convivencia sería insufrible. Por eso aquellos que predican la anarquía no se están dando cuenta que sería un caos. Al hombre no le sujeta nada. Lo único que le sujeta es la palabra de Dios. Nadie puede transformar el corazón del hombre, solamente Dios. Por lo tanto, en este año 2024, lo que tenemos que hacer es ser sabios, perspicaces, astutos y seguir las normas de Dios, que es donde está, en la palabra de Dios, en la Biblia, están los verdaderos principios morales que debemos seguir todos. Porque eso sí nos va a llevar a buen puerto. Lo demás nos lleva a la derrota. El mundo, en el momento que una persona es mayor, una persona ya tal, recordémoslo, es el mundo de las apariencias. Y vemos cómo en la política, en todos los órdenes de la vida, vemos la corrupción que hay. Y la hipocresía que hay, evidentemente. Tú eres un mentiroso, tú eres un ladrón, cuando no se puede juzgar a otro porque nosotros ya también estamos sucios. Pero por eso viene Cristo, y con esto termino, que nos limpia, que nos libera de esa esclavitud del pecado que tenemos todos, porque todos tendemos al mal. Mentira el que diga que tiende al bien. No hay nadie bueno, no hay nadie bondadoso, porque estamos todos manchados. Pero el único que realmente nos puede limpiar y quitar de esa, digamos, esclavitud, de esa tendencia al mal y a pecar ya muchas veces sin conocimiento, es Cristo. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y el camino al Señor. No tratemos de sustituir a Cristo. Vendrán muchos mesías, vendrán muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles que van a llevar al mundo al caos. Muchos serán engañados, incluso los elegidos. Y Cristo va a volver otra vez. Ya vino una vez, pero va a volver. Pero esta vez ya no volverá como el Cordero de Dios, sino como el juez. Dios se valdrá de Cristo para juzgar al mundo. Y se va a encontrar, por desgracia, un mundo como los días de Noé, lo dice la Biblia, no lo digo yo, un mundo sucio, una generación perdida, una generación completamente rebelde, y lo que es peor, una generación que no se dará cuenta de que el mundo se acaba. Pero no que el mundo se acaba como dicen los agoreros. El mundo se va a acabar el día tal, el mundo se acaba y todo. No, se acabará el mundo podrido, el mundo de Satanás, el mundo de la pestilencia, el mundo del pecado, y vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Por lo tanto, seamos sabios, este es mi consejo para este principio de año, seamos sabios, seamos astutos y sigamos el buen camino, el camino del Señor, el camino de Cristo, que nos lleva a la salvación y al reino de los cielos. Y así nos irá bien. Y esto es todo lo que quería decir sobre los dos temas que he hablado, que son los propósitos siempre del año nuevo y el seguir a Dios. Y gracias por haberme escuchado.